Hola, ¿qué tal? Este es mi proyecto de investigación final de la materia de costos. Los temas que yo elegí fueron pensión de viudez, pensión por vejez y pensión por orfandad. La pensión por viudez la podemos encontrar en la Ley del Seguro Social de los artículos 127 al 134. ¿Cuándo se efectúa la pensión por viudez? Nos dice en el artículo 133 que el derecho a goce de la pensión de viudez comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez y cesará cuando la muerte del beneficiario o cuando la viuda o viudo, concubina o concubinario contrajeran matrimonio o entraran en concubinato. ¿Quién tendrá derecho de pensión por viudez? Nos dice que tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez. Si el pensionado no tiene esposa, ¿qué procede? En el artículo 130 nos establece que a falta de esposa tendrá derecho de recibir la pensión la mujer con quien el asegurado pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los 5 años que procedieron inmediatamente a la muerte de aquel con la que hubiera tenido los hijos. ¿Qué ocurre si el pensionado tiene más de dos concubinas a la fecha de su muerte? Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tiene varias concubinas, ninguna de ellas tendrá el derecho a recibir la pensión. ¿A cuánto equivaldría la pensión por viudez? Nos dice que la pensión por viudez será igual al 90% de lo que hubiera correspondido al asegurado en caso de invalidez o de la que venía disfrutando el pensionado por este supuesto. ¿En qué caso no se tendrá derecho a la pensión por viudez? En el artículo 132 nos habla que si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tiene varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho, como ya lo mencionamos, a recibir la pensión cuando hubiese contraído matrimonio con el asegurado después de haber cumplido los 55 años de edad. Este matrimonio no hubiera durado más de un año, tampoco sería válido. Cuando al contraer matrimonio el asegurado recibió una pensión de invalidez, vejez o sedentaría avanzada, a menos de que la fecha de la muerte haya transcurrido un año antes de la celebración del matrimonio. Pasamos al tema de pensión por vejez, de los artículos 161 y 164 de la Ley del Seguro Social. ¿Cuáles son las prestaciones a las que se tiene derecho? Serían la pensión, asistencia médica en términos del capítulo 4 de este título, asignaciones familiares y ayuda asistencial. ¿Cuáles son los requisitos para jubilarse por vejez? Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez se requiere que el asegurado haya cumplido 65 años de edad y tenga reconocidas por el instituto un mínimo de 1,000 cotizaciones semanales. Ante posible, es posible pensionarse antes de cumplir los requisitos. En el artículo 158 nos asegura que podrá pensionarse antes de cumplir las edades establecidas, siempre y cuando la pensión que se calcule en el sistema de renta vitalicia sea superior en el más del 30% de la pensión garantizada que le corresponda conforme a las semanas de cotización, al salario base de cotización y a la edad de 60 años. ¿Qué otra prestación puede percibir los pensionistas? Nos dice que el pensionado tendrá derecho a recibir el excedente de los recursos acumulados en su cuenta individual en una o varias exhibiciones, solamente si la pensión que se otorgue es superior a más del 30% de la pensión garantizada, que le corresponde conforme a las semanas de cotización. ¿Cuándo se efectúa el otorgamiento de la pensión por vejez? Se nos establece que el otorgamiento de la pensión de vejez solo se podrá efectuar previo a la solicitud del asegurado y se le cubrirá a partir de la fecha que haya dejado de trabajar, siempre y cuando se cumpla con los requisitos. ¿Cuáles son las opciones para las cuentas individuales? Las opciones serían contratar una compañía de seguros pública, socia o privada de su elección en una renta vitalicia y mantener un saldo de cuenta individual. Pasamos al tema de pensión por orfandad. Igual, de los artículos 134 y 137 de la Ley del Seguro Social, cuando se efectúa el otorgamiento de la pensión por orfandad, se nos establece que el derecho al goce de la pensión de orfandad comenzará
desde el día de fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez y cesará con la muerte del beneficiario. ¿Qué huérfanos tiene derecho de pensión? Se nos establece que el instituto prorrogará la pensión de orfandad después de alcanzar el huérfano la edad de 16 años y hasta la edad de 25. Si se cuenta estudiando en planteles del sistema educativo nacional, tomando en consideración las condiciones económicas, familiares y personales del beneficiario, siempre que no sea justo del régimen obligatorio. ¿Por qué motivo el huérfano no tendría derecho a recibir la pensión? En caso de que el huérfano sea mayor de edad, que desempeñe un trabajo remunerado o no tenga derecho a recibir la pensión. ¿Qué no, este, ¿Existe alguna omisión para los huérfanos que elaboran? En el artículo 134 nos dice, salvo que no pueda mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psiquiátrico, en tanto no desaparezca la incapacidad que padece. ¿Qué pasa si no se tiene un sucesor en la pensión? Si no existiera viuda o viudo, huérfano, ni concubina o concubinario con derecho a pensión, esta se otorgará a cada uno de los ascendientes que dependan económicamente del asegurado o pensionado por invalidez del fallecido. ¿De cuánto será el monto de la pensión por orfandad? La pensión del huérfano del padre o madre será igual al 20% de la pensión de invalidez que el asegurado estuviese gozando al fallecer o de la que le hubiera correspondido, suponiendo realizado en el estado de invalidez. ¿Qué ocurre si no se tiene el paradero del pensionado? Si un pensionado desaparece en su domicilio por más de un mes sin que se tenga noticias de su paradero, sus beneficiarios con derecho a pensión disfrutarán de la pensión misma en los términos de la sección de ramo de vida del seguro de invalidez. ¿Qué ocurre si el pensionado aparece de nuevo? Si posteriormente y en cualquier tiempo el pensionado se llegara a presentar, tendrá derecho a disfrutar el mismo su pensión y a recibir diferencias entre el importe original de la misma y aquel que se hubiese sido entregado con sus beneficiarios. Conclusiones. En conclusión de este tema aprendí cosas que de verdad no conocía sobre las pensiones. Entendí que la pensión de viudez ayuda económicamente a la pareja de una persona fallecida. La de vejez se obtiene después de cumplir 60 años de edad y tiempo de trabajo, y la de orfandad apoya a los hijos cuando fallece alguno de sus padres. También aprendí que existen requisitos y derechos importantes para poder recibir estos apoyos. En general, este tema me ayudó a entender mejor la importancia de las pensiones para la seguridad y la estabilidad económicas en familia. Como bibliografías tenemos la Ley del Seguro Social de los artículos 130 al 167 bis. Muchas gracias por ver.